Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Continuamos con la saga de Alejandro Magno en las arenas del tiempo, con este cuarto capítulo, este cuarto episodio. Tras haber conocido los aspectos más importantes de la vida de Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro, y tras hablar de los primeros años de la vida de Alejandro, de su proclamación como rey de Macedonia, de su llegada a Asia Menor y su primera victoria contra los persas en la batalla del Gránico, continuamos con el avance de Alejandro III de Macedonia sobre los territorios del Imperio Persa de Darío III. Y para seguir conociendo esta apasionante historia, tenemos el placer de contar con Sergio Alejo Gómez, escritor e historiador. Bienvenido, Sergio. Bien hallado, Gerión. Aquí seguimos los pasos de Alejandro y ya pues nos estamos metiendo ya en el corazón de Frigia. Ya que tiemble Darío, que estamos ya a las puertas, ¿eh? Le vamos a picar a la puerta del Palacio de Babilonia o de Susa. Exactamente. Bueno, se pone interesante esta historia. Bueno, antes de comenzar voy a pasar a presentar a Sergio para todo aquel que no lo conozca. Como sabéis, Sergio Alejo es historiador, licenciado por la Universidad Autónoma de Barcelona y especializado en el mundo antiguo. Es escritor, lleva hasta el momento 12 libros publicados, ha escrito la pentalogía de novelas de las crónicas de Tito Valerio Nerva sobre las guerras asturcántabras, también ha escrito la trilogía de novelas Renovatio Imperi sobre el Imperio Romano de Oriente y la novela Deuda de Sangre ambientada en las famosas guerras dacias de Trajano. Nos ha traído a la Biblioteca de la Historia los 3 ensayos que ha escrito de la serie ¿Sabías qué? Que los tengo por ahí detrás. Ensayos en los que nos desvela un puñado de los capítulos más importantes e interesantes del mundo antiguo, de la antigua Roma y de la antigua Grecia respectivamente. Sergio es colaborador del podcast La Biblioteca Perdida con su sección Por los Dioses. Junto al amigo Ángel Portillo, conduce el canal de YouTube y el podcast en iVoox Calamares a la Romana. Es miembro, al igual que yo, del grupo Divulgadores de la Historia y es recreador histórico en el grupo barcelonés Barquino Orients. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia y vamos a continuar con ese avance imparable por toda la costa oeste de Asia Menor, territorios para situarnos que son parte de la actual Turquía, pero que en esos momentos eran ciudades con poblaciones griegas subyugadas o que rendían pleitesía a los sátrapas persas. Y no digo sátrapa con la connotación negativa que la palabra tiene hoy día, sino que los territorios del Imperio Persa estaban divididos en ese momento en satrapías, lo que podrían ser provincias, y la misma palabra sátrapa significa protector de la tierra o protector del país, por lo que estos sátrapas eran como una especie de gobernadores de esas provincias. Y dicho esto, hoy vamos a asistir a una de las grandes batallas de Alejandro en el Imperio Persa. ¿No es así, Sergio? Sí, hoy vamos a encaminarnos ya hacia el primer enfrentamiento con las tropas de Darío, con el propio rey de Darío, ¿no? Porque después de lo ocurrido en Mileto, después de Ujú, que la ciudad quedara así un poco asediada y el propio Memnon, recordad, el general Rodio, aquel mercenario griego que servía al imperio persa, pues en el momento en el que él se marchó y dejó, recordad que Alejandro tuvo que dejar una guarnición allí durante un año, ujú, asediando a los que estaban en una especie de fortaleza, que se habían atrincherado allí, una ciudadela, pues bueno, pues ya a lo mejor ya Darío se dio cuenta de que las cosas no iban en broma. Se había avanzado muchísimo Alejandro y ahí empezó un poco a darse cuenta de que la amenaza de Alejandro era real y comenzó a dar la orden de movilizar su gran y poderoso ejército para salir a plantarle cara, ¿vale? No podía ujú, permitir que un jovenzuelo, un rey griego, venido de la nada, ¿no? Que tenía un reino muy pequeño comparado con su imperio, pues que se ujú. paseara por su casa y estuviera allí disputándole todos sus territorios. O sea, que eso era una afrenta total y obviamente lo que había empezado quizá como un juego, como un tonteo, en el sentido de que para Darío III Alejandro no era más que un mosquito para lo mismo que un mosquito para un elefante, o sea, una molestia, y evidentemente ahora se había convertido ya en algo más, ¿vale? Y Darío pues se vio o forzado él mismo por la situación o también por los propios sátrapas de la zona de Frigia y de Caria, de aquella zona que veían cómo el rey macedonio se había alzado con importantes victorias, había sometido muchas ciudades,
no solo por las armas, sino que muchas habían pasado a su bando, o sea que Mm, realmente esas ciudades griegas también le veían como un libertador, o sea que realmente era la oportunidad de esas ciudades para sacudirse el yugo persa y mejor estar con un rey griego, en este caso macedonio, que estar sometidos a la voluntad del gran rey, ¿no? Entonces, aquí Darío yo pienso que se dio cuenta de que tenía que tomar cartas en el asunto y que no podía permitirle avanzar demasiado. O sea que eh, empezó a hacer una gran movilización de su ejército. mm, Obviamente no era una cosa sencilla ni una cosa rápida, porque movilizar al ejército persa requería su tiempo, sí. su habituallamiento, sus recursos conjuntos que iban con el tema del desplazamiento, preparar todo el material y obviamente pues Alejandro pues tuvo un margen también, no es que fuera una cosa inminente, no es que un día atravesara una región y ya se encontrara el ejército persa desplegado, no, sino que él seguramente tendría sus espías y sabría que los persas también se estaban empezando a movilizar, que por otra parte yo imagino que era algo esperable, ¿no? Porque después de todo el tiempo que había estado campando a sus anchas por toda esa región y ver que no se le enfrentaba nadie, después sobre todo del ejército que se le presentó en el Gránico, pues a lo mejor pensó, oye, esto parece un paseo militar, ¿no? Realmente me detengo Mm, donde quiero, tengo el avituallamiento que tengo, la flota persa tampoco me bloquea, o sea que realmente no ha salido nadie a mi encuentro. Entonces Alejandro estaba bastante tranquilo y eso pues obviamente te permite ver las cosas o enfocarlas desde otra perspectiva, te permite hacer unos planes que a lo mejor Darío III en este momento pues ya tiene que plantear la cosa con una situación un poquito más de urgencia, ¿no? Y eso lo sí, dificulta mucho también la hora de enfocar la situación. sí, porque hasta este momento no había planteado nada bien el enfrentarse a Alejandro. O sea, Alejandro en cuanto puso los pies en Asia Menor, el avance fue rapidísimo y creo que esto pilló un poco por sorpresa a Darío III. Y claro, ya después de todas estas conquistas que hemos visto en programas anteriores, claro, ya Darío III ya tiene que tomar partida en el asunto porque si no, si se descuida, y aparte, Alejandro con esas primeras victorias tenía la moral muy alta y estaba viendo que, como bien dices, Sergio, estaba siendo como una especie de paseo triunfal, ¿no? Y había que tomar ya cartas en el asunto, esto no podía ser. Y claro, ver un rey de un país tan pequeño, ¿no? Como era Macedonia en ese momento, enfrentarse a un imperio como el persa, claro, desde el punto de vista territorial, ¿no? Y de poder, Darío podría estar un poco confiado, pero bueno, aquí vemos que no tenía que confiarse tanto porque Alejandro iba con ganas. Correcto. Y tras la victoria en Mileto, Alejandro pues continuó la liberación de las ciudades griegas y bueno, casi todas le abrieron las puertas después de todo lo que había Mm, habido, de todo lo que había pasado en la ciudad de Mileto, pues oye, más de uno dijo, pues ¿para qué nos vamos a complicar la vida, no? Si total, si este es griego, mejor mm, rendirle pleitesía y a lo mejor aquí pues tenemos una oportunidad de ser ciertamente más independientes que lo que éramos con los persas, ¿no? Y muchos de sus soldados también se casaron con mujeres griegas de la región, o sea que esto es también algo que veremos a lo largo de la campaña de mm, Alejandro, ¿no? El tema este del mestizaje, ¿no? De estos matrimonios que servían pues para que se asentaran lazos entre gente autóctona y gente venida de fuera, o sea, ellos venidos de fuera, los macedonios o los griegos, mm, y eso provocaba también que las futuras generaciones fueran también carne de cañón pues para servir en los ejércitos de Alejandro. O sea, que esto lo tenía muy claro, ¿eh? O sea, que como veis, esto es una estrategia muy bien planteada, ¿eh? mm, Y durante el invierno del año 334 a.C., lo que hizo fue optar por enviar a algunos de sus soldados junto a sus nuevas esposas a Macedonia de permiso, pues para darles tiempo para su luna de miel, lo que se celebrara en aquel momento. No sé, no está documentado lo que ocurrió, ¿no? Pero sí que es verdad que eso sí que fue un gesto que le hacía aún ser más querido por sus tropas. Después de haber obtenido esas victorias, les da botín, les permite casarse con mujeres de la zona y encima luego les da permiso. O sea que querido, no, lo siguiente, ¿no? Con toda esta política de buenos gestos y de buena voluntad. mm. Sí, Bueno, totalmente. pues mientras tanto, al mando del resto de tropas que tenía, pues se adentró en el interior de la provincia de Frigia y llegó hasta la ciudad de Gordio, ¿vale?
Esto sonará seguramente. Allí pasaría el invierno mientras tenía lugar el famoso episodio del nudo gordiano, ¿vale? Mm. Y el nudo gordiano va relacionado con un antiguo carro que estaba sujeto por un nudo que decían que pertenecía a un personaje que se convirtió en su momento en rey de toda Frigia. Pero la leyenda o el mito yo creo que es bastante curioso y merece la pena que nos detengamos un momentito pues para hablar un poquito sobre este episodio, porque me parece muy, muy interesante. Si te parece, le damos un poco de caña al tema y explicamos en qué consiste esto del nudo gordiano. Pues ya veréis que es un episodio bastante, podríamos decir, eh, seguramente maquillado, ¿no? Por las fuentes, para que Sí, quede dar un poco de imaginación en el asunto y de la realidad a lo que ocurrió, pues a lo mejor va un trecho. Pero bueno, es bonito de explicar, es una anécdota curiosa que nos permitirá sí, pues hacer una pausa en la conquista y explicar uno de estos episodios que también acompañaron a la leyenda de Alejandro, ¿no? sí. Bueno, por resumirte, Adelante, Sergio, porque la verdad que es muy interesante este episodio, no solo por el episodio concreto de Alejandro con ese nudo, sino la historia previa que tiene, ¿no? Que nos vas a explicar. correcto, pues resulta que los habitantes de Frigia pues necesitaban elegir un rey tiempo atrás, mucho antes de que Alejandro llegara, ¿no? Ya que Mm, el anterior, pues, o bien había muerto o bien había dejado el reino huérfano de herederos, ¿no? La mm. cuestión es que, como siempre, a la hora de tomar decisiones importantes, y algunas no tanto también, optaron por hacer una consulta al oráculo. Y obviamente los oráculos ya sabéis que hablan un poco raro. ¿Eh? Es como si a veces les pusieran un calcetín en la boca para hablar, ¿no? O dan un mensaje poco claro, ¿no? Que puede inducir al error. La cuestión es que este oráculo dijo que el nuevo soberano sería la primera persona que accediera por una de las puertas principales de la ciudad y que además debería ir acompañado de un cuervo posado sobre su carro. O sea que imagínate, todo el mundo Ujú. allí expectante, ¿no? Estuvieron a lo mejor días ahí esperando que llegara alguien con o que entrara el primero que entrara con un carro y que encima del carro llevara un cuervo. O sea, que imagínate el oráculo, qué fino, ¿no? Que hilaba muy fino, ¿no? La cuestión es que un día, un momento dado, apareció un tal Gordias, que no era más que un campesino, que no Mm. tenía más que un carro y las bestias que tiraban de él. Pero obviamente llevaría un cuervo porque, como había profetizado el oráculo, los habitantes de la región pues no tuvieron más remedio que nombrarle rey, porque era el único que cumplía la profecía del oráculo. Y este Gordias lo que hizo fue erigirse en el monarca de la región, en el gobernante de toda la región de Frigia, y fundó la ciudad de Gordio. Y como ofrenda por tan divino regalo, ofreció a Zeus su propio carro, con el mismo que entró en la Claro. ciudad. Y obviamente, para que nadie se lo robara, como a un amigo que tú y yo ya sabemos, que le robaron su carro, pues ató madera y el yugo con un nudo tan bien trenzado que sería imposible de desatar jamás. Mm. Y de ahí emergió otra profecía, que decía que quien consiguiera desatarlo sería el que gobernaría en toda Asia. O sea que Hostia. imagínate. Y cuando Mm. llegó Alejandro y le explicaron esta historia, pues se encontró el carro y lo primero que hizo, dicen las fuentes, evidentemente, que ni Mm. corto ni perezoso encontró la manera más adecuada de desatarlo. Nadie lo había podido conseguir hasta ese momento. Y él lo que hizo fue sacar la espada, cortar el nudo y deshacerlo. Bueno, no fue la manera Claro. más correcta de hacerlo, pero la cuestión es que fue el primero que lo consiguió. Y obviamente, pues según los cronistas, las fuentes que hablaron sobre el tema, aquella misma noche hubo una intensa tormenta, lo que obviamente dejó claro que Zeus estaba de acuerdo con el acto que había cometido Alejandro. Y como todos ya sabéis, pues obviamente parece ser que el tiempo le daría la razón. O sea que, qué presagio, ¿no? Tan bien traído, Sí. ¿no? Pero también es trampa, ¿no? Porque, a ver, imagino que no. Alejandro no sería el primero que se le ocurriría de deshacer ese nudo cortándolo, ¿no? Corto el nudo y se deshace, ¿no? Pero claro, ¿quién le iba a decir que no Era tenía trampa. razón, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, la cuestión es que cuando acabó el invierno, pues Alejandro reemprendió la marcha, con esa Mm. profecía a sus espaldas ya, imagínate, ¿no? Como si no hubiera ya profecías tras él desde el día que nació, pues imagínate. Los macedonios ya habían regresado de sus lunas de miel con sus esposas y además traía nuevas tropas reclutadas de Grecia. Y ya tocaba pues ponerse de nuevo en marcha. Y así a finales del verano del 333
Alejandro cruzó las puertas cilicias sin encontrar oposición y se adentró aún más en territorio persa, esperando encontrar a Darío III al frente de su ejército, pero eso tampoco ocurrió y avanzó incluso más y cruzó las puertas sirias. Y Joder. obviamente, pues, el ejército de Darío no estaba presente, porque la estrategia seguida por parte del gran rey había variado en gran parte a causa de una noticia muy, muy desafortunada, que fue la repentina muerte del general Memnon. Mm, Recuerda a ese gran hombre que había estado combatiendo a Alejandro durante toda su primera fase, pues Memnon cayó enfermo durante el asedio de Mitilene y al poco murió en la isla de Lesbos, pues seguramente de alguna fiebre. ¿Vale? No fue una muerte orquestada ni una muerte en batalla, sino lamentablemente fue una muerte natural y, bueno, natural por enfermedad, pero que era muy natural que ocurriese en ese momento, ¿no? Que las enfermedades sí. pues se Mm, llevaban a mucha gente y obviamente ya podía ser el más loado de los generales o el más grande de los emperadores o de los reyes, que si te tocaba pasar, pues te tocaba pasar, ¿vale? O sea que eso es sí. lo que le ocurrió a Memnon, ¿no? Y eso O sea pues que supuso, dime. quien estaba al frente del ejército persa y, digamos, combatiendo a Alejandro, y que era un general bastante capacitado, ¿no? Pues muere, ¿no? O sea, Correcto. que se fijen los oyentes que son una circunstancia tras otra que van dando a Alejandro III, digamos, poco a poco la victoria, ¿no? Es que son, son, son circunstancias bueno, como caídas del cielo, ¿no? Correcto, y obviamente pues eso hizo que la estrategia de guerra que tenía Darío III, pues tuvo que variarse, ¿no? A causa de esa repentina y desafortunada muerte, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Pues que Memnon había sabido llevar más o menos bien la guerra contra los Mm, macedonios y la estrategia que había propuesto el griego de llevar la guerra por mar hasta Grecia y Macedonia, pues varió sustancialmente. Y así fue como Darío, al frente de su ejército, decidió tomar cartas en el asunto y pasar a la ofensiva en vez de una guerra defensiva y de ataque al avituallamiento o ataque en la retaguardia, pues lo que hizo fue buscar directamente al ejército macedonio y se situó en su retaguardia con intención de cortarle el abastecimiento. Y Alejandro, obviamente, al darse cuenta que tenía al ejército de Darío a sus espaldas, pues este no continuó, sino que se dio media vuelta y se dirigió al encuentro del ejército persa que estaba esperándole en Isos, una población situada cerca del río Pínaro. O sea que uf, nos encontramos ya a las puertas del primer gran enfrentamiento con Darío, que habría otro, recordad, Gaugamela, mm, pero este sería Isos el primero, ¿no? Y sobre los efectivos de los ejércitos, pues hay muy pocos datos, y menos todavía sobre el del ejército persa, porque autores como Arriano o Plutarco elevan las cifras hasta los 600.000 hombres. Buah, una buah, aberración, una barbaridad. es, Por muy es una grande que sea el imperio barbaridad. persa, me parece una cifra escandalosa. Diodoro los deja en 400.000 de a pie y 100.000 a caballo. Dices, joder, pues tampoco varía mucho, ¿no? Y obviamente, aunque sí que es verdad que el imperio persa era un imperio muy vasto, las cifras son muy, muy, muy elevadas. O sea, sería imposible que Alejandro se hubiese enfrentado a un ejército tan grande y hubiese salido Claro. victorioso. Es que por mucho ejército que hubiese llevado y por mucha profesionalidad, cuestión de cifras. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del ejército de Darío I? Mm, O de Jerjes, que llevaron a Grecia cuando sí. las guerras médicas, también hablaban de cifras de 1.000.000 de hombres. O sea, me parece Mm, estratosférico. Pero claro, hay que tener en cuenta siempre la variable esta que decimos, ¿no? Que los historiadores sí, eh, tienden a exagerar tanto las cifras para que la victoria claro. se pica todavía, ¿no? Porque dice, se ha Eso, vencido un ejército de 600.000 hombres. Dice, vamos, no te lo crees ni tú. La mayoría de los eso, mortales diría que no te lo crees ni tú, pero eso es lo que iba a decir, claro, aumentando las cifras del enemigo, como bien dices, tu victoria parece mayor, ¿no? Y incluso luego lo veremos, ¿no? Y lo hemos visto en muchísimas batallas. Luego, además, tus caídos en combate son pocos, lo que hace aún más épica esa victoria, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Claro, como has repetido tú hasta la saciedad, estos números siempre hay que cogerlos con pinzas y siempre tenemos que ser críticos con estos hechos, ¿no? Y bueno, aunque al final, como veremos,
se produce una victoria, siempre tanto bajas, ¿no? Como bajas del enemigo, hay que tomarlo un poco con, con pinzas. Correcto, según datos más recientes, de investigadores más modernos, Mm, dicen que el ejército reunido por Darío podría rondar los 220.000 infantes y entre 60 y 30.000 jinetes, pero a mí me parece también igualmente unos datos, mm. 220.000 infantes son muchísimos. Eh, Es una pasada. Claro, claro, Alejandro, es yo que, imagino que en aquel momento a lo mejor tendría un ejército de 30, 40.000 efectivos y el ejército persa, pues dime tú que fuera pues de 80.000 o de 70.000, pero no creo que fuera tampoco un ejército excesivamente tan superior. 220.000 me parece una cifra que igualmente tú con 40.000 o 50.000 no te puedes enfrentar a un ejército 4 veces mayor. Por muy mejor preparado que estés, yo me parece que son cifras un poco estratosféricas. Pero bueno, no hagamos a caso ver, tampoco a esas cifras. yo aquí, Sergio, siempre cuando dicen estas cifras los cronistas, yo hago el ejercicio de trasladarlo a las legiones romanas, ¿no? O sea, ¿cuántas legiones serían estas cifras? Es que es una auténtica barbaridad. O sea, eh, sobre todo porque un ejército tan grande, situarlo en el campo de batalla y luego maniobrar es, Es una, muy difícil. es imposible, es muy difícil. Entonces, son cifras muy, muy altas, la verdad. Tú cuenta que los mejores momentos del imperio, quizá todo el imperio, a lo mejor, todo el imperio romano podía llegar a tener 300.000 soldados, Claro. ¿vale? En todo el imperio. Repartidos, claro, Claro, repartidos repartidos. por todo el imperio. ¿Cómo vas a concentrar tú 220.000 en un punto concreto? Aparte, movilizar de las vastas y extensas regiones que tenía el imperio persa aqueménide, me parece poder reunir a tanta gente algo difícil y más en tan poco tiempo, porque tienes meses desde Mm, que te llega la noticia hasta que tú reúnes al ejército y te desplazas. Que es verdad que tienes muchas atrapías y que tienes muchos recursos, pero tú cuenta que, por ejemplo, Jonia, Icaria, toda la región de Frigia ya prácticamente no está bajo tu control, ya la tiene mm, Alejandro y allí hay una gran cantidad de población. Entonces, realmente no vas a estar movilizando gente de Sogdia o de Bactria que te llegue hasta Babilonia, de Babilonia desplazándolos, aunque tengas una calzada real, aunque tengas el camino real persa, pero realmente es difícil llegar a reunir tanta sí, gente y ponerla en movimiento y desplegarla, que esto es uno de los problemas que dicen las fuentes que tuvo Darío, que realmente cuando Alejandro aparece en el campo de batalla en Isos, el ejército persa aún no se había desplegado por completo. Y lo que hizo Darío claro, fue enviar a infantería y caballería ligera a su encuentro pues para entretenerlos mientras se terminaba de colocar todo el ejército. O sea que, no sé, claro. me parece un poco complicado. Hagamos el ejercicio de como hacen en estos vídeos, ¿no? Que se ven cuando comparan el tamaño, ¿no? De animales, ciudades, ejércitos y tal. Hagamos ese ejercicio de poner a 200.000 hombres en un terreno llano que es que posiblemente, que llanura, ¿no? Admite a 200.000 hombres desplegados, además con la caballería, dejando, digamos, un hueco donde tienes que enfrentarte al ejército que está justo enfrente, valga la redundancia. O sea, es complicado, pero bueno, vamos a seguir con la historia porque es muy apasionante. Bueno, pues cuando el ejército persa se colocó, pues las tropas en ligeras se replegaron y se unieron al grueso del ejército. Y Darío dispuso dos líneas de batalla, su caballería pesada en el ala derecha. El centro fue Mm, para los mercenarios griegos, flanqueados por dos unidades de Cardaqués. Cardaqués era una infantería persa armada al estilo hoplita, salvando un poco las mm, distancias. Lo hablamos en su día cuando tratamos el tema del ejército persa aqueménida, ya hace unos sí. cuantos meses, o diría Mm, ya más de un año o dos, por lo menos, sí, que sí, pueden pero revisar bueno, ese audio. que, que los oyentes podrían rescatar este audio para que vean cómo se componía, ¿no? El ejército persa. O sea que es interesante este audio que hicimos sobre el ejército persa, en el que se hablan de las diferentes unidades y de esa época. Mm, Y en el flanco izquierdo, pues puso tropas de infantería y caballería ligera, ¿vale?
ese último punto, ese flanco izquierdo, sería el elegido por Alejandro para efectuar un ataque con sus mejores tropas. Era la parte más débil del ejército enemigo, ¿no? Y atacó, y una vez derrotó a ese flanco izquierdo persa, lo que hizo Alejandro fue dirigirse hacia el centro de la segunda línea, ¿vale? Para buscar a Darío. Allí, Alejandro y sus tropas se impusieron hasta el punto de que el rey persa se vio obligado a huir del campo de batalla para salvar la vida. Y eso, obviamente, provocó que el centro persa hiciera lo mismo. Y Sí. Alejandro no lo persiguió, sino que fue al centro a socorrer a sus hombres que lo estaban pasando francamente mal. Aquí tuvo que tomar una decisión complicada, Alejandro, porque teniendo la posibilidad de perseguir al rey, capturarlo o matarlo allí en el mismo campo de batalla de Isos, pues pudo más la necesidad que tuvo de acudir en auxilio de su ejército que estaba pasándolo mal en el centro, porque si él hubiese decidido perseguir al rey persa con su caballería y con la infantería de élite, pues podría haber corrido el riesgo de que su centro también hubiese perdido. Entonces, Mm. por obtener la cabeza de la serpiente, habría podido perder el ejército y la batalla, porque no estaba decidida todavía la batalla. Sí que había puesto en fuga al centro y al ala izquierda, pero todavía quedaban muchísimos, muchísimos enemigos. O sea que Alejandro, yo creo que aquí tomó una gran decisión, una decisión táctica y estratégica, y obviamente pues primó la posibilidad de defender a su ejército para no perderlo, ¿vale? Sí. Ya que en el otro flanco, las dos caballerías que chocaron, la Tesalia al mando de Parmenión, se tuvo que replegar ya que era muy inferior en número y además era ligera, era caballería ligera. Y Ujú. obviamente pues tuvo que replegarse y eso también fue una treta, que aquí se están librando batallas diferentes. Dentro de la batalla de Isos tenemos una batalla librada por Alejandro, otra librada por el centro y otra librada por su ala izquierda, que es la caballería ligera de Parmenión, que Parmenión pues podemos decir que siempre cargaba pues con la parte más complicada de la batalla, ¿no? Porque Mm. realmente se tuvo que enfrentar a una infantería, a una caballería pesada, ultra pesada, con caballería ligera. O sea que esto también en unas condiciones un poco complicadas. Entonces, se repliega quizá marcando una estrategia o una trampa, una celada, ¿vale? Que yo creo que fue eso más o menos lo que nos dicen las fuentes, y Mm. desorganizó a sus perseguidores, que rompieron las líneas. Y obviamente, pues eso le sirvió pues, para atacar a esa caballería de catafactos que obviamente quedó desperdigada y Alejandro, una vez derrotó a los mercenarios griegos del centro, utilizó a su caballería pesada para atacar a los enemigos que estaban persiguiendo a la caballería ligera. Y esa caballería ligera se dio media vuelta y atacó a su vez a la caballería de catafractos pesados persas. O sea que realmente le salió bordado. O sea, Sí. le fue genial. Lo planteó bien, evidentemente. No vamos a decir que Mm. lo hizo a la virulé y que lo hizo así un poco a suertes, no, sino que planteó muy bien la estrategia y fue derrotando al ejército de Darío por fases. Siendo un ejército tan grande, muy numeroso, o muy superior al suyo en número, lo que hizo fue derrotarlo por fases. Pero claro, mientras él derrotaba al ala izquierda persa, el centro y el ala derecha, perdón, el centro y el ala izquierda suyo tenían que mantener el tipo, porque si se hubiesen derrumbado, no hubiese servido de nada, porque Eso hubiese es. sido al revés, lo hubiesen envuelto a él. Entonces, fue un ejército, perdón, una batalla en la cual el peso de la batalla lo llevó Alejandro, pero la resistencia la tuvieron que hacer el centro y el ala izquierda. O sea que yo imagino que hasta que Alejandro se fue liberando de una parte y luego de la otra y luego de la otra, pues tuvo que ir aguantando el resto del ejército macedonio, lo que nos indicaba, pues obviamente que el ejército macedonio era mucho más compacto, estaba mucho más bien preparado y el ejército Mm. persa, ya lo vimos en su día, era un ejército multiétnico, con diferentes estilos de combate, con diferentes lenguajes, idiomas. Es decir, a la hora de Mm. transmitir órdenes, todo eso es muy complicado. En un campo de Sí. batalla tan grande, con tanto lío, pues imagínate si encima tienes que ir traduciendo las órdenes de un idioma a otro. Entonces esto puede ser muy Mm. complicado y puede llevar a la confusión. Y si encima el rey se marcha, pues obviamente pues todo queda aún más liado, ¿no? Y el resultado final pues fue obviamente una clara victoria de los macedonios. Se tiende a pensar que la lucha fue más breve de lo que se piensa, ya que el ejército persa huyó
relativamente pronto cuando el rey lo hizo. O sea que no aguantaron demasiado y que cuando Alejandro salió a la caza de Darío con un numeroso grupo de jinetes, ya no lo encontró. O sea, después, una vez Claro. obtenida la victoria, una vez puesto en fuga al centro y masacrado el ala derecha de la caballería pesada persa, Alejandro pues dijo, pues venga, ahora que ya hemos acabado, pues vamos a ir a buscar a Darío, que tiene que estar por aquí. Pero bueno, Ujú. organizó una batida con jinetes, salió detrás de los restos del ejército persa, pero Darío ya no estaba. Yo creo que Darío estaba ya en Susa o en Babilonia o quizá también Sí. en la India. Ya había llegado hasta la India de lo rápido que iba, o sea que imagínate. Eso fue un acto reflejo, ¿no? Como del arrepentimiento de no haber, en ese momento que a lo mejor pudo atacar en plena batalla a Darío y acabar con su vida, ahí se arrepintió y dijo, no, no, vamos a buscarlo, tenemos que encontrarlo porque tiene que estar por aquí. Y sí, a ver, hizo bien Alejandro en no actuar por impulso y atacar a Darío en plena batalla, porque es que la historia de esa batalla podría haber cambiado por completo. Porque sí que es cierto, ¿no? Que en muchas batallas de la historia, cuando se acaba con la vida del general principal o del rey, numerosos ejércitos se desmoronan, ¿no? Y parece que ahí acaba la batalla. Pero claro, ¿y si no? ¿Y si aunque hubiera acabado Alejandro con la vida de Darío III, el ejército aguanta, piensa como que, bueno, que a Darío lo van a suceder su hijo o su sucesor designado y hay que acabar con los macedonios porque han acabado con su rey y se da la vuelta a la tortilla y en vez de actuar con cobardía porque ha caído su rey, actúan con rabia porque han matado a su rey y acaban con todo el ejército macedonio. Es que podía haber sido una derrota total para el ejército macedonio y la historia hubiese cambiado por completo. Así que bueno, la historia en este caso fue de otra manera. Alejandro actuó con cabeza y le salió una batalla estupenda, como bien has narrado, Sergio. Una batalla, pero estupenda, con una estrategia muy bien planteada y dando golpes certeros al ejército persa. No, no, y cuenta que siendo Alejandro un hombre impulsivo como era, lo más lógico es que hubiese salido detrás de la cabeza de la Mm, serpiente, ¿no? Y él tuvo la suficiente sí. sangre fría para analizar la situación y darse cuenta de que si corría detrás del ejército, bueno, del ejército en fuga, que eso le podía provocar un mal mayor. Es decir, podía cortarle la cabeza a la serpiente, evidentemente, lo hubiese podido hacer, pero ¿a costa de Mm, qué? Hubiese pagado claro. un alto precio. Entonces, él veló a lo largo de la campaña y a lo largo de la conquista, siempre había velado por sus hombres. No iba a permitir que su ejército se viera desbordado y menos después de haber aguantado valientemente el Sí. centro y el ala izquierda, ¿no? Habían aguantado muy bien, se habían mantenido firmes contra todo pronóstico, habían aguantado el envite de unas tropas numéricamente superiores, entonces hubiese sido un error de planteamiento dejarlos allí en ese momento cuando su caballería estaba liberada. O sea que Mm, tú imagínate, no es lo mismo salir detrás que tú caer luego como yunque, contra el yunque, como el martillo de caballería por el lateral o por la retaguardia. Imagino el centro de la infantería pesada persa, que también cuando vio llegar a la caballería macedonia también se vio perdida, ¿no? Y después los jinetes mm, de catafracto, ¿no? Entonces, mm, por una vez, veremos que Alejandro es una persona impulsiva, que lo será durante toda la campaña, tendrá muchos sí. episodios, pero aquí, por lo menos cuando estaba en plena batalla, era un hombre que te mantenía la cabeza bastante fría, ¿no? O sea que no Sí. cualquiera, o no todo el mundo estaba capacitado, ni mucho menos. Darío a las primeras de canto se fue. Realmente, Mm, eh, también hay que tener en cuenta que a lo mejor el planteamiento que hizo Darío no era de los mejores, porque colocar a toda su infantería y caballería ligera en el ala izquierda y darle a Alejandro el caramelito, le puso el caramelito en los labios y dice, bueno, pues es que me lo has puesto a huevo, voy con toda mi infantería y mi caballería pesada para allá y la machaco. Y una vez te rompo todo el flanco izquierdo, tengo el centro a mi merced, ¿vale? Puedo caer cuando quiera. Entonces, ahí Darío pues se notaba que no era un gran estratega, no era Memnon. mm, Seguramente Memnon no no. lo hubiese hecho así. Entonces, tuvo también la fortuna de que tenía delante suyo a Darío III, que eso también se murió Memnon, pero es que mm, Darío III no planteó la estrategia mucho mejor. Bueno, la cuestión es que el ejército macedonio
venció de manera aplastante, se hizo con un cuantioso botín y Mm, además un buen número de prisioneros entre los que estaban algunos familiares directos del gran rey, que eso era muy importante, ¿no? Y en cuanto a las bajas que tú decías anteriormente, las fuentes clásicas nos reportarían que hubo cerca de 100.000 en el bando persa y buah, 302 infantes y 150 jinetes entre los hombres de Alejandro. Y esta es la desproporción que hablábamos antes, ¿no? Parece mucho más épica que tú hayas matado a 100.000 y solo hayas perdido varias claro, centenares de hombres. Es que no me parece proporcionado. Por muy sobrepasado que haya sido en esa batalla, por muy superior que haya sido, me parece que 100.000, ¿qué pasa? Entonces, si era un ejército de 220.000, ¿qué pasa? ¿Que se fue la mitad del ejército solo y la otra mitad se quedó allí y los mataste? Me parece un poquito exagerado. Son cifras claro, estratosféricas. Se pasan 3 por 1. claro. No, mira, Sergio, que piensen los oyentes que nada más con el lanzamiento, ¿no? de artillería, bueno, de flechas en este caso, por parte del ejército persa, ¿cuántos soldados macedonios caerían? O sea, es que no tiene sentido. O sea, ¿No? no O tiene sentido ni. a lo mejor, Sí, Gerión, sí, las bajas macedonias son correctas, pero las bajas persas tendrían que ser proporcionales o elevadas, pero no tanto, no 100.000. A lo claro. mejor que puedas hablar de 5.000 muertos, pues te lo acepto, o 10.000, pero 100.000, es que claro, cada macedonio tendría que haber matado allí Claro. a un porrón de persas y tampoco Mm, creo que fuera el caso, ¿no? Y más cuando en el centro el resultado del combate era tan igual y toda la ala izquierda prácticamente huyó del combate, prácticamente. El centro también se acabó marchando y los únicos que quedaron fueron los jinetes, que seguramente muchos también se replegarían al verse superados. Entonces, quizá el ejército no era tan numeroso y quizá no es que no hubiera 100.000 muertos, es que quizá no había ni 100.000 persas en el campo de batalla. A lo claro. mejor el ejército era inferior. Entonces, ¿cómo vas a matar a 100.000 si el ejército a lo mejor tenía 70.000? Pero imagínate cómo lo magnifican todo, pues para que parezca más épica. Que yo no estoy quitándole mérito a la batalla de Isos, ni mucho menos, porque fue un golpe brutal y un golpe de autoridad y una victoria total. Pero si fue tan breve, tampoco doy tiempo a matar a 100.000 personas. ¿Sí? A ver si me Claro, entiendes. Se contradicen las mismas fuentes, ¿no? esto es un ratio de 200 a 1. O sea, Claro, cada griego es que tendrían que haber matado a barbaridad. 200. Es que es una barbaridad. No, 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 no. Vamos, no creo que fuera así. Y si fueron 100.000 en un momento dado, que me parece una exageración, por parte de los macedonios tenían que haber sido bastantes más bajas, porque aparte es que me parece muy poco una batalla de tales dimensiones que solo hayan caído cerca de 500 macedonios. Es que no me cuadra, pero bueno, aludimos a lo que hemos comentado anteriormente del tema de las cifras, de hacer ver una batalla épica por parte de las tropas de Darío III, o sea, de Alejandro Magno. Sí, bueno, una cosa no quita la otra y Mm, evidentemente, seguramente esa batalla pues fue un duro varapalo para Darío, ¿no? sí, Porque sin y duda. más cuando huyes, y más cuando huyes, que dejas a tu ejército allí a la merced del enemigo, ¿no? Entonces, si tú tuvieras un ejército tan inmensamente superior, que tuvieras 200 y pico mil infantes y 70.000 jinetes, eh, ¿tú crees que acabarías huyendo? Es que tu ejército se podría recomponer perfectamente en cualquier momento. O sea, tendrías tropas de reserva. Que yo no hubiese Mm, ni desplegado todo el ejército. Con esos efectivos yo dejo una reserva inmensa. Es decir, podría formar 2 o 3 líneas de ejército. Y Alejandro acabaría con la primera y tendría que enfrentarse a 2 ejércitos más que estarían esperando por detrás. Entonces, eso es. evidentemente, las cifras serían inmensamente inferiores. Claro, y, Bueno, y- 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 y déjame que puntualice, Sergio. Y ejércitos frescos. claro. Recordemos las batallas de la antigüedad. O sea, es que no era una persona tras un fusil disparando sin apenas, digamos, desgaste físico, no. Las batallas de la antigüedad era un desgaste físico tremendo. Era un desgaste físico tremendo y por eso las estrategias contaban con esas, digamos, esas retiradas de las líneas delanteras, el refresco de las líneas secundarias. O sea, tener ejércitos de reserva
para que después de tu primer ejército haya, digamos, caído en combate, meter un segundo ejército fresco a combatir contra un ejército macedonio que ya tiene cierto desgaste por haber luchado cuerpo a cuerpo, es que es una auténtica barbaridad. Y luego tener incluso un tercer ejército, como comentas tú, para poder ya dar el remate. O sea, eh, analizándolo desde ese punto de vista, no cuadra mucho, pero bueno, visto lo visto, una victoria épica de los macedonios y seguimos con con esta aventura. Habría que tener una máquina del tiempo para viajar a ese Sí, momento y simplemente certificar. No pido participar, ni mucho menos. Ver la vista de no, no, águila no, y no, decir, a ver, realmente cuántos efectivos tenía, eran tan superiores los persas a los macedonios. No sé, yo no conozco ningún ejército de la antigüedad que al ser tan inferior haya podido conseguir una victoria. Bueno, sí, el ejército de los 10.000 de Jenofonte, pero estaban en retirada y les atacaban poco a poco. sí, No era eso, no sería ni mucho menos estas cifras, ¿no? Pero bueno, la cuestión es lo que tú dices, ¿no? Que aquí hay una victoria clara y al vencer de esa manera tan clara, pues Alejandro decide no perseguir a Darío hacia Babilonia, sino que seguir hacia el sur, en dirección a Siria y a Fenicia, donde obviamente ya sabemos que hallaría más resistencia de la que en principio preveía, ¿no? Después de haber derrotado a Darío. Y Darío llegó incluso a ofrecerle un tratado de amistad. O sea, imagínate buah, hasta qué punto estaba, podríamos decir, acobardado. Ahora sí que sentía sí, miedo, ¿no? Y ujú, además Alejandro se dio cuenta de eso y sabía que ahora sí que era su momento. Ahora, en un momento en el que el propio rey de reyes, el gran rey de Persia, le estaba ofreciendo un tratado de amistad a él, mm, que había menospreciado, pero ahora que le había derrotado en Isos, veía la oportunidad de reclamar Asia para sí mismo. ¿Y a qué te recuerda eso de reclamar Asia? Pues a esa profecía del nudo gordiano, ¿no? Ahora, tan fresquita como la tenía en la cabeza, pues imagínate todo el mundo. Dice, pues Alejandro reclama Asia, Asia para Macedonia, Asia para los griegos. Entonces, imagínate, y que el propio rey Darío, el hombre más poderoso de aquel momento, de aquel gran imperio, que te ofrezca la posibilidad de tener un tratado de amistad, como diciendo, va, prefiero tener a Alejandro ahí, le concedo una parte de mi imperio, pero por lo menos no, o incluso pensarse en llegarle a someter y que fuera un mm, vasallo suyo, como cualquier sátrapa o reyezuelo, ¿no? Entonces, mm, Alejandro dijo, te has equivocado de persona. Yo no soy ese tipo de hombre. Yo no vengo a conformarme con una porción del pastel. Yo quiero el pastel entero. O sea, imagínate, ¿no? Eso dejaba un poco claro cuál era la intención, ¿no? La estrategia que seguía aquí el rey macedonio, ¿no? Y esa victoria obtenida en Isos, pues no iba a ser ni mucho menos decisiva. No penséis que aunque Darío le ofreciera ese tratado de paz o ese tratado de amistad, el imperio Aquemenida estaba acabado. No, 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 al contrario. Sabéis que es muy extenso y que Darío disponía de muchísimos hombres todavía y de mm, muchos súbditos que le podían proporcionar también muchos recursos. Alejandro solo se había paseado por una pequeña parte del imperio persa y además no disponía él todavía de suficientes recursos para afianzar lo que iba dejando tras él. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta también, que eso es muy importante. No pensemos que conquistar es solo conquistar y pasar de largo y dejarlo conquistado atrás. No, hay que no, afianzarlo, hay que mantenerlo, porque en cualquier momento tú pasas de largo y lo que hayas dejado atrás pues se te subleva y ya tenemos un problema. Pero tienes que tener unas líneas de avituallamiento ujú, también bien protegidas. Eh, Muchos de esos supervivientes persas de Isos se volverían a juntar y emprendieron algunos ataques a guarniciones macedonias en Frigia o a ciudades ya controladas. O sea que le iban haciendo la guerra por detrás. Mientras, lógico, ujú, claro, no atacaban al ejército en campaña, a lo mejor porque hubiese sido una tontería, pero sí que esos supervivientes de Isos formaron pequeños ejércitos, pequeños escuadrones y se dedicaban a atacar las posesiones de los macedonios en Frigia. O sea que mm, también tiene su sentido, ¿no? Si no puedes claro, con el primo de Zumosol, pues ataca al otro, ¿no? Ves mm, atacando sus líneas, su abastecimiento y oblígale a tener que centrarse en lo que tiene detrás, ¿no? Y además, tened en cuenta que el Egeo todavía estaba prácticamente bajo control de la flota persa y eso obviamente cerraba las líneas de abastecimiento por mar.
y Alejandro no podía adentrarse en el imperio, en el corazón del imperio persa, dejando la costa repleta de ciudades hostiles. Así que si lograba hacerse con el dominio de lo que era el litoral y sobre todo de las ciudades fenicias, pues pondrían aprietos a la flota de Darío, ya que la mayoría de las naves de guerra pertenecían a esas ciudades y no tendrían dónde atracar. Entonces, la estrategia pasaba por afianzar primero la costa antes Mm, de ir hacia el interior. Y no era una tarea fácil. A lo mejor pensamos nosotros, bueno, pero es que con lo que tenían ya conquistado las ciudades griegas y tal, ya, pero hay que mantener todo ese dominio. Y el sí. mar es muy grande y tú estás por tierra y tu flota es potente, pero la flota persa también lo es. Entonces, Ujú, realmente a lo mejor no se explica tanto a nivel biográfico lo que estaba ocurriendo por mar, pero también es verdad que se estaba librando una guerra, ¿vale? Una ujú, guerra marítima y las flotas también entraron en conflicto en muchas ocasiones. Y veremos claro. más adelante cómo las flotas también jugarán un papel muy importante, por ejemplo, en el próximo destino al que vamos a ir, que es la ciudad de Tiro, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que Alejandro no pudo ir más rápido porque no tenía la necesidad. Podía haberlo hecho más rápido, pero hubiese sido un suicidio. Sí. Meterse dentro o hacia el interior sin haber afianzado el litoral era prácticamente un suicidio porque te quedarías sin abastecimiento, ¿vale? Y eso Alejandro lo tenía muy claro. Si os fijáis, él avanza siempre paralelo a la costa y bien protegido por la flota, Sí. que le lleva todo el avituallamiento a su ejército y que no es una flota de transporte, porque bien podría haberse desplazado con la flota transportando su ejército, pero no, lo hace por tierra, conquistando, y la flota lo que le lleva es el avituallamiento, para él no tenerse que ir preocupando. ¿Vale? Entonces, esto también es un planteamiento de recursos bastante inteligente, que créeme cuando te digo eso, todos sabemos que en las batallas más modernas, en los grandes desastres de los ejércitos más modernos, uno de los problemas más grandes ha sido siempre el avituallamiento. Sí. Que Sí, la logística es la columna vertebral de un ejército. Si la logística falla, el ejército sí, puede seguir combatiendo, pero por un tiempo limitado y no con la efectividad que debería, teniendo una buena línea de logística. Y sí, por lo que comentas, es que tenía que ir con pies de plomo, porque adentrarse al interior de Asia a lo loco, eh, en un momento dado, te puede golpear el ejército persa en cualquier punto, tener una derrota, que la noticia de esa derrota se extienda por las ciudades que ya has conquistado y que esas ciudades tenemos que tener en cuenta que hace bien poco rendían pleitesía a Persia. En un momento dado se te puede volver a cambiar de bando y entonces ya sí que se te desmorona todo lo que has conquistado, se te desmorona. Entonces, como bien dice Sergio, tenía que andar con pies de plomo para afianzar bien todo lo conquistado y que cada victoria fuera, digamos, una victoria contundente y que se sumase a todo lo anterior. O sea, no vale ir a lo loco y bueno, a ver si me meto aquí en el corazón de Persia, derroto a Darío III y ya está, y se desmorona todo. No. Como bien has dicho también, el imperio persa era un imperio inmenso y aún podía distraer recursos de cualquier esquina de Persia. Correcto, pues entrando ya en la zona del litoral fenicio, pues al principio sabemos que varias de las ciudades le rindieron pleitesía a Alejandro e incluso el sátrapa de Siria llegó a entregarle el tesoro real en señal de sumisión. O sea que Ostras. también es verdad que la leyenda de Alejandro viajaba más rápido que él, ¿no? Y a veces pues no hacía falta ni que se plantara con el ejército a las puertas, sino que muchas veces ya le estaban esperando y obviamente pues hay quien prefería pues no someter su ciudad o su región a un saqueo y ir por las buenas, tributarle a Alejandro, si total, si le están tributando al gran rey. Siempre dirás, a lo Sí, mejor Alejandro me cobra menos, ¿no? Luego, si estoy sometido a Alejandro, no tendré que pagarle al gran rey. Y este a lo mejor solo me pide recursos pues, para mantener a su ejército de campaña. Y a lo mejor cuando pase y le derrote el gran rey otra vez, pues luego ya volveremos a estar en la situación que estábamos. Siempre le podré decir al gran rey que lo que ha hecho es salvar su región, ¿no? O su ciudad y, no, y evitar que haya una matanza, ¿no? Entonces, al final, estas decisiones, pues hay que entender que un gobernante también tiene que, como tú has dicho antes, ¿no? El sátrapa era el que velaba por los intereses de la región, de la satrapía, ¿no? Y no es un término despótico ni no, despectivo como se suele ser en la actualidad, ¿no? Sino que el sátrapa
tenía una función y tenía que seguir las directrices del gran rey. Y en un momento determinado tenía que salvar a la población, los recursos, y bueno, si se los doy durante un tiempo a Alejandro y luego cuando pase su ejército, si Darío le vuelve a derrotar, pues ya le diré que lo tuve que hacer por una causa de fuerza mayor, por mantener todo a salvo, ¿no? Entonces no creo que sea Claro. una mala estrategia tampoco. Yo lo veo así como una sabia decisión, ¿no? Sabemos que también cayeron las ciudades de Biblos y Sidón, ciudades muy antiguas también, ¿no? Sí. De los fenicios, y que de todas estas ciudades tan solo quedó una que se mantuvo leal a Darío, y no era otra que la ciudad de Tiro, ¿vale? Mm. Que En el en actual principio, Líbano. sí, correcto, intentó Mm. engañar a Alejandro haciéndole creer que se mantendrían neutrales en la guerra. Pero bueno, esto se ve que Alejandro no se lo tragó. Ya estamos hablando de un rey joven, pero ya curtido, curtidísimo. Entonces, lo tenía que ver con sus propios ojos. Realmente no coló esta treta, ¿no? Y obviamente eso era el preludio de lo que estaba por venir, ya que se presentaba pues, uno de los mayores asedios que tendrían lugar en el mundo antiguo. Y que os diría, vamos a explicarlo ahora, pero ya con lo que nos queda de programa, yo haría simplemente una introducción, un pequeño Mm. avance a los primeros pasos de Alejandro en Tiro y el asedio en sí. Ya sé que a muchos dirán, hostia, pues ya, ya que estás en Tiro, pues explícanoslo. Digo, pues no, no da tiempo porque es un asedio súper largo. O sea que ya Sí. veremos que es un asedio que ralentizó mucho el avance de Alejandro y que se tuvo que implicar y tuvo que invertir muchísimos, muchísimos recursos. Pero bueno, para entenderlo, primero, Mm. para situar aquí a la audiencia, deberéis saber que la ciudad de Tiro se estructuraba de una manera bastante diferente a lo normal. Estaba situada en un islote, es decir, estaba separada del continente por una distancia cercana a los 4 estadios, o lo que es lo mismo, cerca de 720 metros, ¿vale? Teniendo en cuenta que la medida de longitud del estadio pues, podía variar según el lugar y el momento. Pero bueno, más o menos unos entre 700 y 1000 metros de distancia de la costa. La Mm. cuestión es que esa distancia era mucha. Y obviamente eso dificultaba muchísimo el inicio de un asedio, ya que se deberían usar naves para colocar máquinas. Y la flota de la que Claro. disponía Alejandro era más bien escasa para meter este tipo de carga. Y para más Inri, los tirios disponían de unas 80 naves de guerra dispuestas y preparadas para defenderse. O sea que no le hubiese sido fácil acercarse hasta Tiro, porque la flota tiria le habría impedido que esas máquinas llegaran hasta allí. O sea que hubiese sido un asedio bastante complicado de llevar a cabo por mar, ¿vale? Mm. Entonces decís, pues si no lo hizo, ¿cómo diantres salvó ese escollo de 1000 metros casi? Pues ahí está el quid de la cuestión. Eh, la estrategia que usó Alejandro fue muy compleja, pero fue práctica. Y es que no se le ocurrió otra cosa que construir un dique que uniera el continente con la isla para poder acercar de esa forma las máquinas de guerra. Sí, sí, Mm. ni más ni menos, una gran Bueno, obra de ingeniería. ¿Eh? que se fijen hoy día los oyentes, no quiero adelantar mucho, ¿no? Pero que se fijen los oyentes hoy cómo es Tiro. O sea, que se fijen cómo es Tiro. Tiro está unida al continente. O sea, Tiro no es una isla como en este momento, en la época de Darío III y de Alejandro, era un islote. Hoy día no, está unido. ¿Por qué? Pues ahora lo veremos, ¿no? Bueno, sin duda era una obra magna, pero bueno, ya sabéis que también Alejandro era magno, ¿vale? O sea que Sí. cuando hablamos de Filipo II y la Falange Macedonia, ya os dijimos que la poliorcética fue uno de los puntos muy fuertes de este ejército, ¿vale? Ujú. Filipo, recordad que había aprendido de hombres como Dionisio I de Siracusa, el tirano de la ciudad de Sicilia, que había hecho algo muy similar para unir la isla de Mozia con la isla de Sicilia ya por el año 398 a.C. Así que Ujú. su hijo, obviamente, en este caso Alejandro, heredó esos conocimientos de Filipo que habían sido heredados de hombres como Dionisio I. O sea que, bueno, los conocimientos y la capacidad de tener buenos ingenieros, porque tienes que tener gente importante que sea capaz de construir estos elementos. Y entre estos mecanicoi, como les llamaban a los ingenieros, estaban hombres como Pólido de Tesalia, que había sido el jefe de ingenieros de Filipo, Aristóbulo de Casandrea, que escribió un relato acerca de las campañas del propio Alejandro, otro Ujú. llamado Crates, oriundo de la ciudad de Calcis, o un tal Gorgo, que destacaba por ser un experto en minas, ¿vale? Y cuando hablamos de minas, no minas antipersona, estamos hablando de esas minas que se construyen
por debajo de las murallas para hacer caer torres, para hacer caer murallas enteras. O sea, que imagínate, tenía una cantidad de hombres de calidad y, Mm. y de ingenieros con muchas mentes pensantes que cuando Alejandro les propuso, quiero llegar hasta Tiro, yo me imagino allí todos diciendo, bueno, a ver cómo lo podemos hacer esto para que Alejandro no nos mande fustigar, ¿no? Mm. Uno dijo, pues mira, hagamos, yo me acuerdo que en un tratado leí cómo Dionisio I de Siracusa, en el asedio de una de las ciudades cartaginesas, unió la isla de Mozia con la propia isla de Sicilia, ¿no? Dice, hostia, ¿eso cómo lo hizo? Esto se construye aquí un dique aquí en plan y pasamos todas las máquinas para allá. Dice, pero esto se puede hacer realmente. Dice, pues vamos a ponerlo en práctica. Y así que los ingenieros lo que hicieron fue usar los escombros de la ciudad antigua de Tiro, la prototiro que estaba situada en el continente, para ir Ostras. rellenando un dique. Y bien, posteriormente se cimentó con piedra y se construyó una estructura de madera dentro de las cuales se colocaban esos escombros. O sea, Uf. fueron construyendo una estructura de madera y dentro metían todos los escombros de piedras para de esa manera ir rellenándolo e ir ganándole espacio al mar, ¿eh? Y construir una pasarela por la cual ir moviendo todas las máquinas. Y se sabe que los trabajos fueron lentos, porque obviamente fue una obra de ingeniería enorme, y que pese a que se trajo a mucha población civil para llevar a cabo la tarea, además se tuvo que tirar de mano de obra de los soldados. O sea que Mm. mm, fue una obra en la cual intervino muchísima, muchísima gente. O Y sea, las fuentes, para los que somos de costa, ¿no? Que se hagan una idea, ¿no? Que lo que hizo fue construir un espigón, al igual que se hace hoy en día, que cuando en los puertos se construyen espigones, que bueno, que se hace o con material sobrante de canteras, o ahora incluso hay unas máquinas que hacen los bloques, los mismos bloques de hormigón en el mismo espigón y los van dejando caer y así hacen una lengua de mar, o sea, abren una lengua hacia el mar. Pues aquí hicieron lo mismo, pero con los restos de la antigua Tiro. O sea, imaginémonos que hoy día bajo la propia Tiro, ¿no? Bajo esa lengua que une la propia Tiro de hoy en día con la antigua Tiro, ahí tiene que haber restos de la antigua Tiro. O sea, impresionante, de la impresionante. primera de todo, que De la primera. cuando los habitantes de Tiro de ese momento estaban viendo cómo avanzaba la construcción, dirían, pero malditos de nosotros, ¿por qué no cogimos esas piedras y las Eso, tiramos al mar, ¿no? Porque le estamos dando la materia primera, ¿eh? A los claro. ingenieros para que construyan, ¿no? Porque realmente eh, eh, las fuentes nos narran cómo los tirios desde sus murallas se burlaban de los macedonios, ¿no? Por lo menos al principio, ya que veían que aquella obra les iba a llevar muchísimo tiempo. Bueno. Bueno, y cuando estaban ya pues un poquito más cerca, pues pasaron de los insultos a arrojarles flechas, ¿no? Pues imagino Ya que al dijeron, principio, ostras. uy, que vienen, ¿no? Los venían Sí. allí a avanzar en la construcción y obviamente pues fue en aquel momento cuando ya los tenían bastante más cerca, cuando los dirigentes optaron por cargar sus naves de arqueros Mm. y acercarse al dique pues para hostigar a los que trabajaban con sus proyectiles. Pero bueno, lo que tenga que venir ya lo narramos en el próximo programa, porque ahora es cuando Sí. viene la parte más chula. Ahora hemos dejado al ejército de Alejandro pues trabajando codo con codo con la población civil, que yo imagino que tampoco lo haría de muy buen grado. A lo mejor se les No, claro. pagaba incluso, yo qué sé, es que Mm. vete a saber lo que había allí, ¿no? Pero Mm. obviamente es una obra magna, ¿no? Y los tirios mirándosele desde lejos como diciendo, estos no van a llegar nunca, pero a medida que se levantan una mañana y ven que ya han avanzado unos metros, se levantan la semana siguiente y ya ven que los tienen mucho más cerca, pues lo que en principio era objeto de mofa, ahora ya es para tirarles flechas, porque ya los tienes demasiado cerca. Imagínate que los tienes a distancia de flechas. O sea, y estamos hablando de Ostras. 1000 metros, ¿no? Entonces, casi 1000 metros, ¿no? Entonces, verlos venir, dices, madre mía, Es- eh, ¿quién pensaba que este hombre sería capaz de hacer esto? Cuando lo más lógico hubiese sido, ¿para qué me voy a perder yo el tiempo aquí? Yo voy tirando, sigo para abajo, avanzo y no me centro en esto. Pero Alejandro era obstinado. Sí. No iba a avanzar sin dejar de darles una lección a los tirios. Realmente lo de Tiro sería como una espinita personal que tenía y se obcecó tanto que hasta que no obtuvo el resultado que quiso, no cejó en su empeño. Si le hubiese costado 5 o 10 años, seguramente se hubiese estado allí los 5 o 10 años. O sea que, Mm. como veis, Alejandro tenía muy claro que Tiro
no iba a ser un escollo para él. Es que no había ningún escollo para él. O sea que realmente esa era la ambición de nuestro protagonista. Era un Yo, conquistador nato. sí, yo creo, Sergio, que aquí se le hirió el orgullo, ¿no? En ese, digamos, comunicado, ¿no? Que recibiría por parte de los tirios, como que venga, sí, voy a serte fiel y tal. Pero hubo ahí como una especie de engaño, ¿no? Que yo creo que esto hirió el orgullo de Alejandro y dijo, pues conmigo no se juega, ¿sabes? Conmigo no se juega y lo vais a ver. Y a pesar de que lo que tenía que hacer para llegar a Tiro, ¿no? Para asediar Tiro, era una obra faraónica, se lo propuso, dijo, aquí meto yo todos los ingenieros que hagan falta, todos los zapadores, población civil a cargar escombros, lo voy a conseguir. Y bueno, y lo veremos, ¿no? Pero que en el próximo programa, pero que yo digo, ¿no? O sea, con esto poquito que has adelantado, los ciudadanos de Tiro, al ver que este cabezón de Alejandro se lo estaba proponiendo y que lo estaba construyendo y que al final los iban a asediar por tierra mediante ese espigón que hemos hablado, ¿por qué no dirían, macho, es que al final nos van a asediar, vamos a rendirnos, ¿no? Pues no. O sea, es que ya lo veremos que es una pasada, Yo ¿no? hubiese cogido los barcos y hubiese marchado con un primer pasaje, ¿no? Dice, oye, me Sí, voy donde sea, pero aquí no me quedo porque si este hombre es capaz de hacer esto, imagínate si entra a la ciudad lo que hará, ¿no? Porque si mm, se toma las molestias y el tiempo y el coste, porque esto no es barato, de montar y de construir todo este espigón, es porque no va a venir aquí a picarnos a la puerta y decirnos, oye, ¿qué tal estáis? Vengo a ofreceros un tratado de paz. No, 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 no. Realmente da sí, mucho que pensar, ¿no? Y ahí las autoridades tirias, yo pienso que aquí fueron un poco negligentes, aunque mm, a lo mejor es que Alejandro ya no les dio salida, ¿vale? O sea que también hay que pensar eso, ¿no? Porque si te tomas esa molestia, evidentemente es que ya también o se han mofado de ti, te han tomado el pelo, te han sentido humillado y si haces esta obra colosal es que realmente vas a por todas, ¿no? Además, yo pienso que también, haciendo aquí un poquito de abogado del diablo, mm, eh, eh, ¿cómo es que el ejército de Darío no aprovechó ese momento para atacarle por la retaguardia mientras está construyendo un dique? Es que es la oportunidad perfecta. mm, Y por muy lejos que estés, por muy dolido que estés, siempre tienes la información de que todo esto se está construyendo y tienes un margen de maniobra sí, inmenso, porque esto tardaría tiempo en llevarse a cabo esta operación. Oye, pues ataca, ataca por detrás. O la flota persa entera. ¿Por qué traes solo la flota tiria? No, que venga la flota persa entera y ataque por mar mientras se está construyendo este dique. ¿Por qué has esperado a que los tengas a distancia de tiro de flecha? ¿Por qué no ha salido la flota tiria antes y ha atacado? Evidentemente, seguramente Alejandro tendría máquinas de guerra preparadas en la costa y no les dejaría acercarse. Pero claro, bueno, oye, haz un intento, ¿no? Por lo menos, o pide ayuda al gran rey, ¿no? Informa al gran rey de lo que está ocurriendo y a lo mejor esa es una buena oportunidad para atacar y cerrarlo en un círculo, ¿no? Hacerle a él, al que está asediando, convertirle en asediado, ¿no? Porque le atacas desde la costa con la flota y por detrás un ejército terrestre. Pero bueno, no sabemos lo que pasa. Es que realmente yo habría querido estar en toda esta conquista, viéndola para poderla analizar y poder decir, oye, pues ¿por sí, qué en determinados momentos se tomaron ciertas decisiones y en otras no se tomaron unas que podrían haber sido más prácticas, ¿no? Pero claro, en este punto, llegados a este punto, no sé, a mí Darío ya me da a mí la sensación de que sería un enajenado, ¿no? Porque para haberle permitido llegar hasta aquí y dejarle hacer todo esto y haber salido escaldado, hombre, yo creo que sus propios problemas tendría, porque mm, obviamente yo creo que ya sus nobles se estarían dando cuenta de que su rey no era tampoco un personaje que destacara por su brillantez y lo que tenían delante era alguien que le sobrepasaba, pero infinitamente. O sea, tú lo has dicho, obra faraónica, y es que al final, pues Alejandro también acabaría siendo faraón, ¿no? O sea, que realmente exactamente. es que es el elegido de los dioses, ¿no? Hostia, yo me imagino a todos aquellos que iban con Alejandro, ¿qué verían en él, no? Hostia, es que yo me imagino a los soldados de a pie, a los generales, a los oficiales, a los aliados, ¿no? A los mercenarios, a toda esa gente que acompañaba al ejército macedonio,
que ver a Alejandro debía ser como, vamos, o un día que te hable Alejandro, hostia, me ha hablado Alejandro, ¿no? Me ha Sí, hablado un dios, ¿no? Claro, como porque un para ellos, semidios, exactamente. claro, correcto. Entonces, imaginaos el carisma, ¿no? Y que sea capaz de conseguir todo esto y no solo de proponérselo, sino de conseguirlo y lograrlo, ¿no? Eso para los hombres que te siguen tiene que ser, eh, cuando les pide a Alejandro que vayan a la India por él, es que van hasta donde haga falta. O sea, es Sí, gente que lo da todo por Alejandro. O sea, es un tipo tiene un liderazgo que va más allá de lo normal, ¿no? Entonces, si te pide, es que quiero conquistar Tiro, pues te la damos, pa'lante. Tiro. No hace falta que lo pidas, Alejandro, que nosotros estamos aquí para complacer y cumplir tus órdenes, ¿no? Mm, Entonces, ese carisma tendría que haber sido suficiente para que los de Tiro hubiesen dicho, joder, no vamos a jugar con este hombre, ¿no? Si ha llegado hasta aquí y ha hecho claro. todo lo que ha hecho, pasa que siempre Alejandro tuvo que acarrear pues ese menosprecio, ¿no? Por parte de los persas, que a lo mejor si hubiesen pactado con él, se hubiese hecho la cosa de otra manera, pero claro, tampoco Alejandro hubiese querido ese tipo de gloria, pienso yo, ¿no? Pero esto ya Mm. estoy divagando, ¿eh? Nos quedamos aquí en las puertas de Tiro y en el siguiente programa ya explicaremos el asedio de Tiro porque fue también un asedio bastante largo y costoso también, ¿eh? Porque no fue fácil para Alejandro. Pero bueno, eso lo explicamos en el próximo programa y que nuestros oyentes vayan haciendo un poquito de reflexión de lo que es la figura de Alejandro, ¿no? Porque a lo mejor Sí. no lo hemos tratado en todo este tiempo. Sí, todo el mundo ha dicho, hostia, Alejandro el Magno, pero es el Magno precisamente por estas cosas. Estos pequeños Ujú, detalles que otro general, otro rey, sería incapaz de hacer. Es que ni se le pasarían por la cabeza. O sea, no se detendría aquí. Otro continuaría y diría, ¿para qué voy a perder tiempo y recursos aquí? Si ujú, tengo una tarea más grande que hacer por una ciudad, por Tiro, que la puedo bloquear por mar, o ya volveré, si están ahí aislados en medio a 700 metros de la costa. Les sitúo una flota aquí y los dejo aislados y que no salgan, y ya caerán, como hizo ujú. con la guarnición de Mileto, ¿no? Pero esto es diferente, esto es diferente. Sí. Aquí hay algo que va más allá. Sí, luego una puntualización es también el gobernador de Tiro, ¿no? Y los habitantes de Tiro que pensarían que es que Tiro era inexpugnable, ¿no? O sea, me imagino que tendría unas murallas imponentes, además tenía flota y dirían, es que por mucho que hagan no nos van a conquistar. O sea, eso pasó en muchas ciudades de la antigüedad que se creían inexpugnables y al final no lo fueron, ¿no? Y aquí, como bien has dicho, Alejandro, ese apelativo de Magno sería por algo, ¿no? Y aquí dijo, no, no, voy a conquistar Tiro y aquí chocaron la cabezonería de Alejandro, ¿no? Contra la cabezonería de los habitantes de Tiro de decir, es que no nos van a conquistar, somos una ciudad inexpugnable. Y bueno, y en el siguiente programa veremos qué es lo que ocurrió, qué es lo que ocurrió con Tiro y veremos que nada es eterno, ¿no? Así que nada, como siempre, Sergio, es un auténtico placer tenerte en la Biblioteca de la Historia. Pondré, como siempre, en la descripción del audio los enlaces a las plataformas de compra para que los oyentes puedan adquirir tus novelas, también a tus redes sociales, a tu canal de YouTube y a tu canal de iVoox, Calamares a la Romana, y también los enlaces a tu página web, donde tenemos muchísimos artículos y muchísimos trabajos tuyos de los que podemos aprender mucho. Como siempre, muchísimas gracias de nuevo por venir a tu casa, a la Biblioteca de la Historia. Y también muchísimas gracias a los oyentes por escucharnos y por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo. Saludo.